Saludos hermanos y hermanas, aquí es Luciano Caires de Brasil. Seguimos con los estudios de los arcanos del tarot egipcio y hoy estudiaremos el arcano 5. Pero antes de empezar unas palabras. ¿Para qué estudiamos los arcanos del tarot? Muchos ya lo estudiaron, otros prefieren los libros del maestro que hablan al respecto, pero en verdad que asistir a la explicación de esos símbolos nos ayuda especialmente en nuestras experiencias internas. No que uno vaya a soñar con el arcano, pero puede ser que uno de los símbolos aparezca en los sueños o mismo los números y de ahí ya sabremos el mensaje que quiere nos dar. Otro motivo es saber su significado esotérico y lo que llamo análisis más allá de los conceptos, que tiene justamente el mensaje síntesis sobre determinado arcano, nos mostrando de forma práctica el mensaje de impulso y aliento que aquella carta quiere nos dar para nuestro trabajo interior. Por fin, consejos prácticos sobre su significado en una consulta que, si hecha con fe y concentración en el Padre, puede nos dar una pista, una idea sobre lo que estamos consultando, que debe ser analizada con otras señales físicas y mismo con los sueños. Hechas esas breves consideraciones, empecemos. Aquí en la versión antigua del Tarot Kier, vemos a la izquierda Geburah, la alma divina o espiritual, y vemos que es una carta alusiva a la ley. Ya a la derecha, la descripción de la quinta letra del alfabeto hebreo, He, H-E. También hay una indicación para el caso de consulta diciendo Marte, guerra, una alusión a fuerza a emprender algo con voluntad y dependiendo del contexto mismo, una alusión a la guerra interior contra nuestras debilidades. Y vamos ahora al estudio profundizado de este arcano 5. En la parte central de la carta vemos a Anubis, el jefe, el jerarca de los 42 jueces de la ley divina. Vean que él está utilizando la máscara de chacal, que es un pariente del lobo y de los perros, y es un animal que tiene la fortaleza de vivir en el desierto. Posee dientes afilados y ojos profundos que todo ven. Y aquí podemos hacer una analogía con la justicia divina que tiene todas las características de ese animal. La justicia divina todo lo ve, todo lo sabe, incluso las cosas o pensamientos más íntimos que podamos tener, y es implacable, representado por esos dientes afilados. Nada se escapa a la ley, que cobra hasta el último centavo, incluso de aquellos maestros que están a punto de entrar en el Aeón 13. Pero no debemos temer la ley, y sin comprenderla. Como hemos visto en el Bhagavad Gita, el concepto hindú del karma va más allá de un castigo, sino la pedagogía del alma capaz de corregir nuestros desvíos, porque el dolor que sentimos es en verdad un recordatorio de la verdadera naturaleza de las cosas. Nos olvidamos de nosotros mismos a siglos, a eras, a Mahavantaras quizá, caemos en la creación y seguimos cometiendo los mismos errores. Gracias a los cielos conocemos ese camino que nos saca de la ignorancia y nos muestra lo que es lo correcto, lo que es pensar, sentir y actuar de acuerdo con la ley, que nada más es básicamente que hacer la voluntad del Padre, servir a nuestro ser y no a nuestro querido ego. Anubis también utiliza una malla protectora y empuña un bastón llamado de Chan en Egipto, que simboliza fuerza, poder, mando, pero también representa la espina dorsal de los adeptos. Su rabo de toro Apis, a la vez, representa un atributo de fuerza que era utilizado por los faraones incluso. Vemos también que su dedo señala hacia la balanza en las aguas de la vida.
Y eso es para indicar que el fundamento del trabajo es el equilibrio y el buen juicio interior, que es representado en el cuerpo físico por los riñones, que son uno de los motores energéticos del cuerpo. Los riñones simbolizan la voluntad y la fuerza de una persona, y también miden su grado de castidad. Se dice que clarividentemente ahí siempre hay dos flores, y si es blanca indica que uno es casto, mientras si es roja se trata de un fornicario. Aquí en el Arcano 5 encontramos Mercurio en Virgo. Virgo es el signo de la Virgen Celestial. Con esa combinación con Virgo, Mercurio se vuelve razonativo y como ya estudiamos en la Gnosis, la mente es la guarida del deseo. Así que necesitamos subyugar los sentidos y dominar la mente para que ella no reaccione de forma egoica y no sea la guarida de la bestia. La solución es la transmutación de nuestras energías conjugada con la muerte interior, rogando a nuestra Madre Divina que elimine nuestros defectos. Debemos nos mover bajo las corazonadas, tener fe en el ser. A esa persona nunca le faltará pan, abrigo y refugio y nunca tendrá problemas. Esse tema se quedará claro en la próxima anécdota del Maestro Samael titulada Una lección de fe, que vamos subir aquí en el canal, no se lo pierdan. Mercurio representa también la astucia que debemos utilizar para negociar con la ley. Las claves para eso enseñamos en la Pista Sofía en el episodio Cómo trascender la maquinaria del karma. Bien sabemos que es especialmente a través de buenas obras que hacemos y nos proponemos a hacer que somos capaces de negociar con la ley. Y también es muy importante aquello de ley superior lava la ley inferior. La letra hebrea es He y significa esencia y existencia. El vocablo está relacionado con el fuego viviente que se infunde y difunde, representando el principio de la luz divina, la luz que vivifica. Es la inteligencia en función, el camino universal, la religión y despierta en el ser humano la aptitud para trascender las limitaciones. En el cielo de la carta al centro vemos el signáculum de Mercurio, que representa a la energía creadora del universo, a la materia primordial con que el Logos forjó el universo en el caos de arriba, y la misma con que se debe crear el universo interior del hombre en el caos de abajo, que es el trabajo con el arcano AZF. Y luego abajo, al centro, vemos el símbolo de una llama, que es la llama de la verdad, símbolo de la luz divina. En el fonograma egipcio a la izquierda, vemos un símbolo que significa hálito divino, impulso vital, movimiento cósmico, acción, espiral o cosa torcida, entorchada. Se representa también con el símbolo de lazo o cuerda, que parece un caduceo. El fonograma místico a la derecha representa al mercurio azufrado, es decir, el mercurio fecundado por el azufre, al agua lustral, al arché o materia prima de la gran obra. Adentremos ahora en el significado esotérico de este arcano. Esta carta, según el Maestro Samael, es el número del rigor y de la ley, es el número de Marte y de la guerra. También dice que nos indica la enseñanza, el karma. Como ya decimos aquí en el Bhagavad Gita, karma es la pedagogía del alma. Entonces, la ley existe justamente para que comprendamos qué es lo correcto, y gracias a la gnosis develada por el Maestro Samael, tenemos un amplio conocimiento sobre qué significa cumplir con la ley, empezando por la sexualidad sagrada. También es el número de Marte y de la guerra, como vimos en la versión antigua de Kier y las palabras del propio Maestro. Nos acordemos que el Logos de Marte Samael es el Señor de la fuerza
y solemos hacer cadenas pidiendo que nos envíe su fuerza marciana para que podamos emprender esa guerra interior contra nosotros mismos. La asociación con Marte también representa la actuación rigorosa de la ley divina. También simboliza el pentagrama, el microcosmos hombre, símbolo del hombre autorrealizado. Necesitamos nos convertir en pentagramas humanos y la llave está en trabajar con el caduceo que aparece en ese símbolo, que significa transmutar la energía creadora y tenemos que saber manejar el báculo, el cáliz y la espada. En relación a la cábala hebraica, en el arcano 5 tenemos justamente a Geburah, el alma divina, que está relacionada con el rigor de la ley y a la vez anda junto con la misericordia. La alma divina, también llamada de Buddhi, se caracteriza principalmente por el rigor ético y el respeto a la ley, y ella nunca sería capaz de cometer las tonterías que nosotros cometemos a menudo o casi siempre. Rigor y ética en el sentido de que para alcanzar el alma espiritual es necesaria una conducta recta, sin desviaciones de ningún tipo. Es gracias al Buddhi que podemos entrar en contacto con las partes más elevadas de nuestro ser. Ella es la intermediaria entre lo divino y lo humano. El axioma de esa carta es una alusión a los dos tipos de fe, la del carbonero vana, débil, creyente y que depende de que todo vaya bien para mantenerse, y la fe consciente, basada en la experiencia directa y la confianza en el Padre. Necesitamos abrir nuestra mente interior para recibir las corazonadas del Padre, lo que requiere la muerte del ego, y lo que se experimenta nunca se olvida, porque experimentar es mejor que creer. Tenemos ahora el anverso de la carta con sus atributos, los aspectos prácticos que puedan nos auxiliar en una consulta son los siguientes. El EG, que significa en general, nos dice cooperación inesperada, ayuda de iguales o superiores, criterio sanamente orientado. Aquí en el derecho tenemos mano amiga y pródiga, diversión excelente, truque satisfactorio, emoción ante un encuentro. Y en el revés nos dice distanciamientos, frialdad afectiva, desconcierto, carta de despedida. Muchos creen que esta carta es negativa, pero en verdad representa apoyo espiritual de la ley. Como ya dijimos anteriormente, tenemos que siempre negociar con la ley, pues no tenemos valores, no tenemos dharma. Entonces, siempre tenemos que ofrecer algo en cambio. Entonces, si sale esa carta en una consulta, en general es favorable, pero como siempre decimos, hay que mirar las otras cartas también. Vean que aquí el derecho y el revés están relacionados básicamente con relacionamientos, y vean también que tanto en el EG como en el derecho se habla de ayudas que podemos recibir, lo que va de mano con lo que decimos que la carta simboliza en verdad el apoyo de la ley de forma general. Ya comentamos aquí, esa parte del tarot fue añadida en la Edad Media un poco más tarde y no debemos llevar en cuenta cosas que suenan raras, como eso de truque satisfactorio, por ejemplo. Y como elemento de predicción, promete libertad y restricciones, también libertad y disciplina, amores y amoríos, nuevas experiencias, adquisición de enseñanzas provechosas, viajes de prosperidad malograda, amigos propicios y de siniestro augurio, seres y cosas que vienen y van, los primeros para irse y las segundas para regresar. Y ahora nuestro análisis más allá de los conceptos. ¿Qué significa esa carta en nivel de nuestro trabajo interior?
Es a través del rigor ético en nuestras vidas, de la llama de la verdad, del cumplimiento de la ley en todos sus puntos, especialmente el sexual, que podremos un día llegar y nos unir con nuestra alma divina. Como ya decimos, karma no es dolor, karma no es castigo, karma es la medicina del alma, karma es la pedagogía del alma. Pero obviamente cometemos errores, tenemos muchas deudas, pues hagamos el bien a toneladas, negociemos con la ley, trascendamos esa maquinaria de cobros del karma, como en aquel cuento de los hermanos Grimm de Alemania, las monedas estrella. Y si la ley llega a nosotros, dura, implacable, hagamos como Jean Valjean en Los Miserables de Victor Hugo, que mismo ya siendo una persona distinta, fue perseguido hasta el final por el inspector Javert y mantuvo siempre la paz y siguió adelante. Así que no protestemos contra el karma. Si llega algo que no logremos negociar, pues paguemos como sea, pero aún así hagamos algo para intentar al menos que sea mitigado ese karma a través de buenas obras como sea. Llegamos al final de más un arcano del tarot egipcio a la luz de las noces de Samael Aun Weor. Síguenos y hasta el próximo arcano. Paz inverencial.